7 de la noche con 31 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 3 de septiembre de 2023. Me da mucho gusto que estén conmigo en esta noche de domingo, noche del lobo, como cada fin de semana. Y bueno, pues en esta ocasión voy a comentar con ustedes tres notas que me parecen muy importantes y dignas de comentar de lo que ha sucedido en el transcurso de la semana. Desde el punto de vista ciudadano y personal, por supuesto, apartidista por completo, porque la intención de este canal no es ser partidista de ninguna manera. Entonces, bueno, pues el primer, son tres notas que a mí me llamaron mucho la atención en esta semana y que es importante tomarlas en consideración. La primera de ellas tuvo lugar el martes, me parece, o lunes. Creo que lunes. El lunes cuando se dieron a conocer las encuestas de una empresa que se dedica a esto en torno a la popularidad de Xóchitl Gálvez y de em, Beatriz Paredes con relación a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, pero también incluían a Samuel García, que es actualmente gobernador del estado de Nuevo León y que está interesado, hasta donde sabemos, en integrarse a la contienda por la presidencia de la República el próximo año por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, pues ah, ante estas encuestas y que que hacen el comparativo en torno a varios casos, quién está por encima de quién en la popularidad de las personas, y ahí hay una cuestión estadística muy particular que no voy que ahorita ya cambió, obviamente, porque en el frente, pues, como saben, Beatriz Paredes, pues quedó fuera y entonces se quedó Xóchitl Gálvez y entonces ya nada más es Xóchitl Gálvez en contra de Marcelo o de Claudia Sheinbaum, que son los punteros que van por parte de Morena, y por supuesto Samuel García, o en su caso también, ahí está incluido en la contienda, aunque él diga que no, todavía, el hijo de Luis Donaldo Colosio. Pero bueno, lo importante de esto es que Samuel García en una conferencia de prensa o algo así que dio en torno a esto, hizo el comentario de que en México para poder ser presidente se requiere tener como mínimo 35 años y que a mí me llamó mucho la atención porque hay una contradicción en sus palabras, porque por un lado, él se considera una persona joven, tiene ahorita 34, para el año que entra tendrá 35, hasta donde tengo entendido, y bueno, pues resulta que él se considera un gobernante joven, es el gobernador del estado de Nuevo León, como les comenté hace rato, y bueno, pues tiene unas ideas muy particulares, muy de gente joven, como es él. Él y su esposa colaboraron mucho para que esta empresa de manufacturera de automóviles llegara a México y se instalara precisamente en Nuevo León, autos totalmente ecológicos, eléctricos. Y bueno, pues eso es algo muy importante porque él sí está conectado con esta cuestión de, de la tecnología y del medio ambiente y demás, aunque a veces peca de ser un poquito, ¿cómo podríamos decir? Pues no sé, con lo de las redes sociales y demás, a veces hace públicas cosas y dice cosas que no debería de decir ni de hacer. Pero bueno, a lo mejor es por falta de experiencia, porque aquí hay un detalle muy importante. La edad no es sinónimo ni de madurez ni de experiencia, y él pues va a cumplir 35 o tiene 35 años, y él por una parte se considera joven y dice que eh, ser presidente después de los 35 años ya es ser viejo.
Entonces él dice, bueno, yo podría ser presidente el próximo año porque ya voy a tener 35. Entonces, bueno, a ver, ¿eres joven o eres viejo? ¿En qué posición estás? Te estás contradiciendo un poquito. Pero bueno, aquí hay una situación que yo quiero comentar con ustedes. Como dijo él, el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos rige, dice en su em, eh, párrafo, bueno, no párrafo, inciso número 2, que se requiere tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Esto es para 2024 para él. Pero por otro lado, quiero comentarles que esta edad, según una nota publicada por Constanza Ola en BBC Mundo, hace el 6 de abril de 2017, eh, nos muestra que en América Latina, particularmente, a diferencia de otros países como los de Europa, donde sí se puede que los presidentes tengan menor edad y algunos gobernantes. Hay que recordar que, por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra, que era la jefa de Estado del Reino Unido, pues asumió el reinado muy joven. Entonces, bueno, la edad mínima para ser presidente en algunos países de América Latina, en este caso 35 años, igual que México, es Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, por supuesto México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay. En Guatemala no es a los 35, es a los 40. En Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Venezuela se requiere tener 30 años, allí la edad es menor. Y solamente Nicaragua permite que el presidente pueda tener 25 años para poder asumir el poder. En Chile también es a los 35 años. Y bueno, eh, ¿en qué países sí se permite que los gobernantes puedan ser más jóvenes según este artículo que les estoy compartiendo de BBC Mundo? Los países como Dinamarca, España, Francia, Noruega, el Reino Unido, como les mencionaba, porque la reina Isabel fue muy joven. El requisito para postularse a dirigir el país es de 18 años, es decir, cuando se cumple la mayoría de edad. Y es que, como les comentaba, pues el, la edad no es sinónimo de madurez ni tampoco de experiencia. Entonces, tener 18 años no significa ser un experto o un inexperto, pero tener 35 o 40 años tampoco. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, bueno, Samuel García, por una parte, él piensa que tener 35 años para poder asumir la presidencia en México no debería de ser porque ya es la gente muy vieja, según él. Hay que tomar en consideración que ha habido presidentes en México el más joven que ha habido en México ha sido Carlos Salinas de Gortari, que asumió la presidencia a los 40 años, es decir, 5 años por encima del límite inferior para poder asumirla. De ahí para allá, todos los demás presidentes han sido pues de más de 40, 45, 50. El anterior, Enrique Peña Nieto, tenía más de 50 cuando asumió la presidencia. Entonces, bueno, y bueno, ¿qué les digo del actual Ejecutivo Federal, que pues ya tiene más de 70? Entonces, pues aquí la cuestión es que, por una parte, él piensa que tener 35 años es ser ya viejo para poder obtener este cargo, pero por otro lado, él se considera una persona joven, con ideas jóvenes, modernistas, que puede asumir este cargo. Y entonces, bueno, pues a mí me llama mucho la atención porque pues ¿en qué punto está? ¿Se considera viejo o se considera joven? La semana pasada yo les comentaba en función del Día del Abuelo o del Día de las personas, del adulto mayor,
que se cataloga socialmente a las personas, y quiero decir esto socialmente porque no hay nada escrito al respecto, se cataloga a las personas adultas, maduras, adultas, es decir, a partir de los 30 años y hasta los 60, más o menos, que es cuando empieza eh, la tercera edad o la edad del adulto mayor. Y bueno, socialmente también se decía hace muchísimo tiempo, yo les decía que em, cuando yo era jovencito, cuando yo tenía 18 años, uno consideraba que la gente a los 30 o 40, por su vestimenta, porque ya están casados, porque trabajan, porque tienen hijos, porque la mayor parte de papás de nuestros amigos tenían más de 30 años y alrededor de 40 y tantos, pues entonces ya eran prácticamente viejitos, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que de repente uno decía, no, pues es que fíjate que un señor ya grande, ya viejito, pues ¿cuántos años tenía? Pues yo creo que debe haber tenido como 40. Pero de un tiempo para acá resulta que, este, pues dicen que ahora los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40. Y bueno, entonces la gente ya se viste de una manera menos aseñorada, porque la vestimenta tiene mucho que ver con la forma de ser, según esto piensan algunos. Y bueno, pues también influye mucho lo de los medios de comunicación. Pero bueno, lo importante de esto, o lo que quiero rescatar de esta nota, es que según Samuel García, él es joven con ideas jóvenes, para poder asumir este cargo. Él le daría un aire nuevo y un aire fresco a el cargo de la presidencia de la República en 2024. Pero por otro lado, él dice, insisto, en que tener 35 años es ser viejo para poder tener ese cargo. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción, algo que me llamó mucho la atención de parte de Samuel García, pero que no me sorprende, porque ya les digo, él luego hace y dice cada cosa que, bueno, ¿para qué les digo? La segunda cosa que me llamó mucho la atención esta semana es que el miércoles el Ejecutivo Federal publicó un decreto en el que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, que se encuentra en la Ciudad de México, allá por el rumbo de la delegación Venustiano Carranza, em, publicó un decreto en el que disminuye la cantidad de vuelos que pueden maniobrar en ese aeropuerto. Ya los había disminuido el año pasado de 62 o 63 a 52 o 51. Creo que son como 9 menos y ahora son 43. O sea, 20 menos que el año pasado. Esto pues obviamente afecta a las operaciones aéreas, porque pues la mayor parte de vuelos eh, llegan a ese aeropuerto, sobre todo vuelos internacionales. La idea, bueno, pues es que se ocupe el aeropuerto Felipe Ángeles, que está, y si estoy señalando así, es porque para allá, hacia el norte de donde yo estoy, se encuentra el aeropuerto Felipe Ángeles, mejor conocido como el AIFA. Y bueno, el problema es que es un aeropuerto que se denomina internacional, tiene nada más un vuelo a Venezuela cada mes. Pero, ¿qué pasa? Las aerolíneas internacionales no pueden volar, no pueden aterrizar ni hacer vuelos, aterrizajes o despegues desde este aeropuerto, simple y sencillamente porque México tiene categoría 2 en materia aeronáutica y no categoría 1. Entonces, eso le impide a la IFA que los vuelos internacionales puedan operar en este aeropuerto. Y por otro lado, las líneas aéreas como Aeroméxico, las líneas aéreas nacionales, se niegan rotundamente a querer ocupar el espacio que hay acá, pues porque no es rentable para ellos. Viva Aerobús es el único, hasta donde yo tengo entendido, y creo que Volaris, que utilizan este aeropuerto. Los vuelos por lo regular son en la mañana, muy temprano.
Y bueno, aquí hay varias cosas porque a mí me llama mucho la atención, porque hay una insistencia excesiva porque este aeropuerto se utilice. Hay gente que de repente publica en redes sociales que va aterrizando, va en el avión y va aterrizando en el AIFA, se alcanza a percibir las zonas que están alrededor, ya sea hacia la zona de Tecámac, o hacia la zona de Tultitlán y todo eso, que hay muchos lugares que ya no son no están habitados, sino que son poblaciones y mucho campo abierto. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay dos situaciones que yo puedo comentarles a ustedes viviendo aquí en la zona de Tecámac, a 10 minutos en vehículo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Punto número uno, independientemente de que se pueda llegar en transporte público, que no es lo más óptimo, o que se pueda llegar en un transporte que sale de la central del norte, cuesta como 200 pesos. El problema es eh, la vialidad. Hay un anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que vi precisamente el viernes, donde decía que al AIFA se llega en FA con la nueva vialidad construida. Y le sugieren a la gente, que viene obviamente en vehículo propio, que llegue a Indios Verdes. No le dicen cómo llegar a Indios Verdes, obviamente la opción es por Insurgentes, que llegue a Indios Verdes, que ahorita está en obra porque están ampliando la terminal del Metrobús y la del Mexibús ahí en ambos sentidos, y entonces es una cuestión con el tráfico terrible. Pero bueno, y después se tome eh, ¿cómo se llama? La carretera federal, o sea, o la carretera libre, que en este caso es la vía Morelos, como se le conoce en la zona de Ecatepec, que tiene una gran cantidad de semáforos en el transcurso de el distribuidor del vigilante, que es donde empieza la autopista. ¿Por qué no se recomienda la autopista? Bueno, pues porque cuando se termina la vía Morelos, en donde está el puente de fierro, abajito de un paso a desnivel del circuito mexiquense, comienza una carretera libre que llega por la zona de Nextlalpan a la entrada del aeropuerto Felipe Ángeles, porque para los que no saben, la entrada del aeropuerto Felipe Ángeles, que se encuentra ubicado en el municipio de Tecámac y en Zumpango, como luego dicen, no está situada hacia la autopista o carretera, porque son dos, la carretera federal y la autopista, México-Pachuca, aunque ampliaron la autopista a 4 carriles, tumbando un montón de árboles durante un año antes de inaugurar el aeropuerto. No, se encuentra del otro lado. Entonces, ahí va a llegar el tren suburbano algún día. Se supone que para el año que entra. Entonces, aquí la cuestión es que esa vialidad, para poderla utilizar, no se puede hacer a través de la autopista, tiene que ser a través de la carretera o de la vía Morelos, que como les comento, tiene mucho tránsito y demasiados semáforos, y es una vialidad muy conflictiva porque circulan por ahí muchos autobuses foráneos, porque los que vienen a Tizayuca y a la zona de Ecatepec, y además también mucho camión de carga, trailers, porque ahí están situadas la planta de La Costeña, la Jumex y otras empresas que se encuentran en esa zona industrial de Ecatepec. Entonces, pues es un poco complicado. Y por ese motivo, la gente que se encuentra en la Ciudad de México, a mí me llama mucho la atención porque Pigmenio Ibarra dijo alguna vez que de la zona de Anzures hacia el AIFA se hacen 40 minutos. Yo creo que tal vez a las 3 de la madrugada, porque en una hora pico, pues no creo. Simple y sencillamente, yo desde Indios Verdes para acá hago en transporte público 1 hora y media. Entonces, imagínense nada más. Y de la colonia Anzures, pues hay que tomar el metro. Ahora, por otra parte, en el transporte público existe el Mexibus, pero ¿qué creen?
el Mexibus no va directamente de Indios Verdes al AIFA. De Indios Verdes, ahí sale el Mexibus que va a la zona de Los Héroes en Tecámac. Entonces, utiliza toda la vialidad esta que les comento de la vía Morelos, llega a una estación que se llama Central de Abastos, la Central de Abastos de Ecatepec, eh, entra, da la vuelta, sube y baja el pasaje, sale de esa estación y más adelante, pasando un paso a desnivel de la autopista a las pirámides de Teotihuacán, se da la vuelta a la izquierda para poder ingresar a los Héroes de Tecámac. ¿Qué tengo que hacer entonces ahí en la estación de la Central de Abastos? Tengo que bajarme y esperar el que viene de Ciudad Azteca, esa es otra forma, llegar a Ciudad Azteca, esperar el que llega hasta la terminal Ojo de Agua. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues ese Mexibus se tarda muchísimo tiempo. Hay dos servicios, el express y el ordinario, pero se tarda demasiado tiempo en pasar. Y bueno, ya que lo tomé, ya que logré abordarlo, y si traigo una maleta con mucho trabajo lo voy a poder hacer. Entonces llego a Ojo de Agua. Y ahí, en el mismo andén, salgo bueno, cruzo el torniquete y vuelvo a pagar otro pasaje para tomar el que va al AIFA, porque dijeron que esa línea de AIFA, que además son unos autobuses distintos porque tienen portaequipaje y no sé qué tanto, y el logotipo del AIFA pintado a los costados, es ampliación de la línea de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, em, que es la línea 1 del Mexibus, pero no es ampliación. Y les voy a decir por qué, por dos razones. Una, porque para empezar, tengo que cambiar de autobús y pagar otro pasaje. Entonces no es ampliación, es otra línea. Y segundo, a principios de año le quitaron la concesión a la empresa que manejaba la línea 1 y esa ampliación, disque ampliación, se la quitaron y se la dieron a otra empresa. Entonces no es ampliación. Y esa línea continúa todo esto el recorrido es por la antigua carretera a Pachuca. Y bueno, ahí en la base aérea entra a la zona militar y llega por la parte posterior del aeropuerto Felipe Ángeles. Un recorrido que seguramente nunca lo he hecho, pero sí sé cómo se hace, porque yo alguna vez he tomado el Mexibus y les hablo con conocimiento de causa. Me imagino que debe de hacer mucho tiempo y el costo, porque cada pasaje cuesta 9 pesos, el costo por persona, tomando en consideración que tengo que hacer 2 transbordes y tomar 3 líneas, pues es de 27 pesos. Entonces, es muy barato, pero es muy lento, muy tardado. Y bueno, ya por eso se pueden imaginar que la gente pues no quiere ir al aeropuerto Felipe Ángeles, porque si yo llevo prisa, pues simple y sencillamente atorado en el tránsito, porque además en el Estado de México, a diferencia de la Ciudad de México, si un coche o varios coches invaden el carril del Mexibus, aquí no les aplica multa. Entonces es muy común que en la vía Morelos los coches se metan en el carril del Mexibus y obstruyan el paso y nadie les dice nada. Entonces también ahí hay un problema con la cuestión de la circulación de los autobuses. Y por otro lado, yo siempre he dicho que no entiendo cómo se les ocurrió construir un aeropuerto en una zona donde hay niebla, sobre todo en invierno. El jueves pasado amanecimos con mucha niebla porque, como saben, el miércoles cayó una tormenta en todo el Valle de México y entiéndase por Valle de México, Ciudad de México y área conurbada, que incluye los municipios de Chalco, Netzahualcóyotl, Ecatepec, por supuesto Tecámac, Naucalpan y demás. Y entonces, pues el jueves amanecimos con una niebla cuando yo salí de aquí a las 6:30 de la mañana, que no se veía nada. Entonces, a esa hora aterrizan y despegan algunos aviones, yo no sé cómo, si hay niebla, lo iban a poder hacer en el aeropuerto Felipe Ángeles. De hecho, desde aquí afuera de mi casa, bueno, afuera de la privada,
Se puede ver a veces cuando los aviones van casi aterrizando en las pistas del aeropuerto Felipe Ángeles. No sufrimos de ruido, pero sí los vemos a la distancia. Entonces, aquí hay un problema de fondo porque el Ejecutivo Federal no quiere bueno, quiere que se utilice el aeropuerto, no quiere que con el pretexto de que se satura el aeropuerto Benito Juárez, se redujeron la cantidad de vuelos, perdón, de maniobras de aviones de 60 y tantos, primero a 50 y tantos y luego a 40 y tantos, para que se utilice el aeropuerto de acá. Pero desgraciadamente no se cuenta en este momento con la infraestructura adecuada para poder tener el aeropuerto funcionando al 100. Hay gente que dice que está muy bonito y que es de primer mundo y no sé qué. Yo no puedo juzgar eso porque realmente no lo conozco, no he ido a verlo, pero lo que sí les puedo decir es que como una persona, un habitante de la zona de Tecámac y que todos los días utiliza el transporte público y las vialidades de acceso a esta zona, resulta muy complicado venir desde cualquier parte de la Ciudad de México, ya sea por el Paseo de la Reforma, por Insurgentes, por el circuito, por la vía Morelos, por la Avenida Central, hacia esta zona, sobre todo cuando llueve, porque además hay una zona por ahí donde pasa el Mexibus que se inunda, que se llama Chiconautla, y bueno, no pasa ni un coche y el Mexibus tampoco, porque esos camiones traen el motor en la parte de abajo, no en la parte trasera. Entonces, son biarticulados, pero de todos modos, pues generan conflictos y cuando llueve, cuando se inundan las avenidas y entonces ya no hay paso. Imagínense que de repente vas muy tranquilamente en el Mexibus confiado en que vas a llegar a tomar tu avión y pues, ¿qué creen? Que pues, ya no hay paso porque está inundado. Y luego, porque tampoco el Uber te va a llevar. Porque esa es otra. Los Uber tampoco llegan, no quieren ir porque cuando tienen que regresarse no pueden tomar pasaje y además como que la señal para su aplicación no funciona. Entonces, pues ahí hay una complicación muy seria y es una nota que a mí me llamó mucho la atención porque hay una insistencia por utilizar este aeropuerto, pero no hay la infraestructura y todo lo necesario para que opere como debe de ser. Tercera nota y última que voy a comentar tiene que ver con el Tren Maya. Me he encontrado en estos 3 días, viernes, sábado y domingo, me he encontrado con N cantidad de publicaciones del gobierno federal, de particulares, de Claudia Sheinbaum, de etcétera, en torno a el recorrido de prueba que hizo el Tren Maya por Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su paso, mucha gente salió para poder verlo. Hay una gran cantidad de publicaciones agradeciendo al Ejecutivo Federal por la obra, por el beneficio que va a traer. eh, la gente muy contenta, aplaudiendo. Incluso creo que el mismo Ejecutivo Federal se desplazó en Campeche dentro del tren. El tren se ve como de bueno, de 2 máquinas y 3 vagones, si no me equivoco, en los videos que veo, de color verdecito con blanco, un verde muy particular, que sinceramente, ¿saben qué me recuerda? Me recuerda al metro de París, porque está pintado más o menos con los mismos tonos. Pero ¿qué pasa? Em, la gente que ve los videos, yo no sé si se han percatado, yo sí, hay unas partes que son elevadas, tienen es un viaducto elevado, no muy alto, en algunas partes no es muy alto, en algunas partes es elevadito pero bajito, según tengo entendido que para que la vida silvestre pueda cruzar sin problema de un lado a otro de la selva, pero pues obviamente por la obra, la selva, alta o baja, quedó dividida en dos y se ve la zanja ahí por donde va pasando. Y a mí me llama mucho la atención por 2 razones. Una, porque la persona encargada ¿de Conaculta? No, ay, no me acuerdo. De Fonatur.
ya me acordé, de Fonatur. No entiendo por qué le encargaron a Fonatur la construcción del Tren Maya, cuando para eso está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ah, perdón, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque ahora ya le agregaron la palabra infraestructura. Pero bueno, y no entiendo por qué, si deberían de ser ellos, porque pues para eso existe esa secretaría, se encargó el Fonatur, pero en fin. El encargado de Fonatur de apellido Jiménez Pons, eh, dijo en algún momento, cuando empezaron las obras y se empezó a talar árboles y alguna situación ahí con, con los animalitos, mencionó y dijo, ah, pues, ¿qué importa que se mueran unos tucanes y unos cuantos leopardos? Se supone que vale más el progreso de la gente, de los habitantes, que esos animales. Y causó la indignación de mucha gente porque finalmente hay partes que son reservadas, son ecosistemas reservados. En el transcurso del trazo, y hay partes donde el trazo se ha tenido que modificar, pues hay cenotes que se han rellenado con otros materiales para el paso. Hay selva alta y selva baja, y esto se nota, se han talado árboles y cosas, y esto llama mucho la atención porque en los videos se ve, algunas tomas son desde las alturas, otras son así desde puentes, y otras a nivel, como que yo tomo con mi celular y lo subo a red. Pero se nota prácticamente la zanja del trazo de las vías, doble vía en la mayor parte de los tramos, cómo está dividido. Y les digo, teóricamente yo escuché que en las partes donde está el viaducto medio elevado, tiene una elevación como de 1 metro o algo así, no muy alto, era para que los animalitos pudieran pasar de un lado a otro sin ser atropellados por los trenes. Pero bueno, eh, a mí me llama mucho la atención porque supuestamente también había una gran cantidad de personas dentro de esas comunidades de los pueblos originarios de origen maya, la mayoría, porque la península de Yucatán, no nada más el estado de Yucatán, sino también Quintana Roo y Campeche son parte de la cultura maya, pero esa zona de la península de Yucatán había mucha gente de los grupos de grupos no nada más ecologistas, sino también de los mismos líderes de los pueblos originarios que estaban en contra del paso del tren, porque, bueno, pues iba a cambiarles totalmente la vida. Y no necesariamente para bien, porque como ellos tienen una serie de usos y costumbres y tradiciones, y todo lo que significa modernidad para ellos a veces es un poco complicado, un poco fuera de lugar, no lo asimilan tan fácilmente. Entonces estaban en desacuerdo. Sin embargo, ahora nos podemos dar cuenta, según estos videos, yo no sé si la gente realmente que está ahí es gente que lo siente así o que los llevaron para que estuvieran ahí de cuerpo presente dando vítores al paso del tren, que como dije antes era un recorrido de prueba. No está inaugurado todavía porque el Ejecutivo ha dicho que se va a inaugurar para el mes de diciembre y yo no me quiero imaginar en el mes de diciembre cómo va a ser la ceremonia de inauguración, qué va a pasar. Yo creo que la gente se va a desbordar. Ya, no sé, insisto, no sé si por voluntad propia o porque pues les dieron un desayunito ahí para que acudieran, pero el chiste es que Em, la modernidad llegó, y la modernidad llegó desgraciadamente acompañada de la destrucción de una parte de algo que durante muchos años fue intocable. Creo que incluso por ahí vi una nota donde habían encontrado restos arqueológicos, ¿no? Pero alguna vez un amigo que yo tenía
que yo le pregunté porque en la Ciudad de México también han encontrado restos arqueológicos de la época prehispánica y de la colonia, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, cuando pasa una línea de metro. Yo le decía, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué hacen con eso? Y me dijo, pues es que la obra ya está atrasada, ya no puedes hacer nada, sobre todo si ya llevas la mayor parte de, ¿cómo se llama?, realizada de la obra, construido, pues no te vas a detener por ese motivo, tienes que continuarla y pues ni modo. Entonces, esa situación me llama mucho la atención porque, pues, por un lado la gente agradece, insisto, no sé si por voluntad propia o porque eh, se los indujeron para que así fuera, pero desgraciadamente hay una parte ecológica y hay una parte arqueológica y una parte cultural que no fue respetada, que ha sido afectada. No sé hasta qué punto sea afectada. Yo no puedo decir que destruida, porque destruir significaría que se destruyó toda la selva y tampoco fue así. No me voy a ir a la exageración de decir, ay, es que acabaron con toda la selva maya y con todas las zonas arqueológicas y un ecocidio y no sé qué. No, porque no necesariamente tiene que ser así. El progreso tiene que llegar, pero tal vez no fue, em, no se tomó en cuenta muchos factores para poder construir esta monumental obra insignia, como otras, del, de, este, de este gobierno. Yo lo único que sí quiero comentar es que me llama mucho la atención que se llenen las redes sociales de una, de una cuestión que simple y sencillamente es un recorrido de prueba. No es la inauguración, aún no funciona. Se inaugurará en diciembre, funcionará, no sé si el mismo diciembre, porque aquí hay una particularidad también. Em, Últimamente las obras y lo que sea, hospitales, aeropuertos, puertos, autopistas, o lo que sea, se inauguran y se utilizan como 3 meses después. Entonces, yo no sé si lo inaugurarán en diciembre y luego empiece a funcionar o funcionará como que otros meses después, lo ignoro. Em, lo que sí sé es que tiene un costo, bueno, hasta donde sé, porque he visto publicaciones de gente que tiene la información y yo no puedo comprobar eso, lo comprobaremos o lo comprobarán aquellas personas que utilicen el tren en su momento. Supuestamente va a tener costos bajos para las personas habitantes de la zona, pero para los turistas va a ser un poco elevado el costo del pasaje para algunos tramos, para los turistas, pues más o menos se equipara a lo que cuesta un pasaje en los trenes de Europa. Entonces, bueno, pues ya lo veremos, ya sabremos en su momento por quien utilice este tren, si es ese el costo, qué tan agradable es el recorrido. Me imagino que va a ser muy agradable porque pues va a haber selva de un lado y de otro, todo verde, el mar en algunas partes seguramente, porque hay partes que van muy pegaditas a las autopistas que están al mar, hacia el mar del Caribe mexicano. Entonces, bueno, pues seguramente va a tener una vista muy, muy, muy bonita. Habría que ver eh, en su momento hacer un recorrido y ya podremos decirles. Yo simple y sencillamente comento estas notas porque me llamaron la atención, pero ni sé cómo funciona el Tren Maya, si va a funcionar bien, ni conozco el aeropuerto Felipe Ángeles. Por eso no lo critico, por eso no digo, simple y sencillamente hablo de la accesibilidad y de lo que sé. Y bueno, pues con esto te dejo de comentar los 3 temas que me parecieron los más importantes de esta semana. Hay otros que no es que no sean importantes, simple y sencillamente a mí me llaman la atención estos 3 y en lugar de hacer un short como lo hice con lo del ISSSTE,
pues simple y sencillamente los comento más ampliamente pues para poder expresar lo que pienso. Me da mucho gusto que estén conmigo. Como siempre, quiero saludar a quienes me ven a través de este canal en Estados Unidos, en Centroamérica, particularmente en República de El Salvador, en Sudamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, por supuesto en República Dominicana, en el Caribe, y del otro lado del Atlántico, allá en Europa y particularmente en España, donde aquí son las 8 de la noche con 12 minutos, allá son las 4 de la madrugada con 12 minutos del lunes 4. Ya estamos en mes patrio, septiembre. Aquí yo iba a poner una banderita, pero se me cayó. Es que pues hay problemas con este cuadro, pero para poder poner mi bandera y además, bueno, pues no tengo muchos recursos para poder hacer algunas cosas como yo quisiera, pero aquí estamos. Los espero la próxima semana con otro comentario, otro tema que espero sea de su agrado. Por ahora no me queda más que despedirme e invitarlos a que me acompañen como todos los domingos en los Domingos de Lobo y nos vemos luego.